a decir misa, y aunque sean agnósticos, ven un euro y cantan una misa. Se nos ha caído la conexión en directo. Don José María Por García, eso, cuando que se llega está calentando. el hijo de Amparo y Pepe, y dice, oye, voy a hacer una biografía tuya, ¿tú la autorizas? Y digo, no, pero tampoco te la puedo prohibir. Primero porque yo soy un enamorado de prohibido prohibir. Todas esas guerras que hay con los toros, con no fumar. Coño, el que quiere a los toros que vaya y el que no vaya. Y el que quiera fumar, que fume, y el que no fume. Y es cierto que debe de haber locales para los fumadores y para los no fumadores. Pero yo que fumo puros, pues ya estoy para fumar un puro. O tienes que estar en la puta calle o tienes que saltarte la ley. Porque lo que luego he hecho en el hotel, cuando he visto fumar un puro, dice, hay un balcón. Digo, el balcón será para tirarte tú. Porque si yo contrato mi habitación, pues el hotel tendrá que tener una habitación de fumador y otra habitación de no fumador. Como yo no estoy solo, como yo estoy solo, puedo hacer lo que me dé la gana. Bueno, pues, digo, yo soy enamorado de prohibido, pero es que además, si con la ley en la mano, yo no te puedo prohibir que hagas una biografía mía. Es que, joder, hay biografías de este, de Luis María Son, yo, joder. Lo apropiado para no tener yo biografía. Entonces, Vaya tema. Luis María Son, yo le he querido mucho cuando era director de ABC. Desde que se ha puesto el gato en la cabeza, anda justito, Se está calentando. ha pasado a la sección de abrazafarones. Se está calentando. Y dice, bueno, ¿colaboras? Digo, no. Y luego pienso en el momento con él, tengo alguna rapidez de reflejo, digo, joder, si la va a hacer sí o sí. Además no es un tipo desconocido, no es un becario, joder, es una primera figura, ha estado en muchos periódicos, jefe de opinión del mundo. A ver, ¿qué necesitas? Y dice, pues estar contigo un día 6 horas. Digo, no, yo en mi vida he estado con un tío 6 horas. Sí podemos hacer otra cosa, estar 6 días, 1 hora. Así, todos aprendemos más, sacamos más provecho, perfecto. Bien, me dice, ¿tú me das teléfonos, fotografías, amigos, enemigos? No, búscate la vida. Y luego vuelvo a hablar con él. Él luego cuenta, ¿verdad?, que para las distintas citas que tenía que hacer 500 llamadas, que era muy complicado. Bueno, todo lo fácil es aburrido. Y no merece la pena, ¿no? Y hace el chulo. Y veo por encima de mí, solo por encima. Ya me asusta el prólogo, porque me concede, o sea, primero es inexacto y luego es excesivamente elogioso. Y luego empiezo a ver la parte de mis amigos. Y la parte de mis amigos, joder, he cambiado gobiernos, he desviado aviones, he parado huelgas. Claro, mentira, no. Es rigurosamente cierto, pero según cómo se cuenta. Por ejemplo, cuenta la anécdota para desviar la ruta de los aviones. Hace muchos años me llama un día Adolfo Suárez, presidente del gobierno. Me dice, oye, ha venido un americano, amigo mío, que es una organización católica muy fuerte de Estados Unidos, que es INCA, o de que hay un deporte que a ti te puede gustar, que es el fútbol sala. Y claro, yo tenía casi 40 años y ya me quedaba un poco ancho, grande el fútbol de 11, yo que era baguete, y veo lo del fútbol sala y me encanta el fútbol sala. Y pues lo digo aquí el fútbol. Y yo, para hacer grande el fútbol sala,
Amancio acababa de terminar su carrera en el Real Madrid, Ufarte en el Atleti, José Luis Peinado, Adelardo, por ejemplo, el Valencia, que tenía un gran equipo, Distrito 10, contó con Juan Sol, que no es que fuese Maradona, pero que daba. A él también le han dado, mirad cómo va con... Pero los que han dejado el carrito de ruedas, macho, se cruzaba y entonces llegamos a Barajas, porque una niña en Galicia, con 14 años, que hacía cama elástica, era campeona tiene la mala suerte de caer, y en lugar de caer sobre la cama, cae sobre el lateral, que es una barra de hierro, y se queda tetrapléjica, con 14 años. Entonces vamos al partido. Pues yo no he querido los partidos homenajes, porque el partido de los homenajes que se montan homenajes, todo lo hace alguien para salir en los periódicos, porque luego lo van y tanto y incluso llegan a perder dinero. Digo, darles la pasta mejor y déjate el partido homenaje. Pero bueno, ahí tenían vendido todo el aforo del Palacio de Deportes y llegamos a Barajas y nos dicen que no pueden volar, solo hay 6 plazas, pero como somos 20. En principio el fútbol sala juegan 5, pero tienen que cambiarse, y hay un masajista, y hay un entrenador, pues hay 6 plazas porque hay overbooking. Y le digo a la niña, bueno, pues avisa a un jefe. Y viene el jefe, y según el libro, según Amancio, que es el que le cuenta la historia, dice que yo cojo al tío de Iberia y le digo, mira, haz lo que quieras, pero si nosotros no vamos, esta noche voy a poner a Iberia a parir, voy a matar a Iberia, lo que quieras. Y no es así, la verdad es que yo llamo al de Iberia, viene un jefe de Iberia, mira lo que pasa. Pero claro, si no vamos a Santiago, yo esta noche tengo que dar una explicación de por qué hemos incumplido nuestra palabra, por qué hemos dejado el palacio lleno, porque simplemente Iberia había sufrido un error, pero que lo arreglamos. Bueno, ya nos meten en un avión, Madrid-Múnich, lo que puede ser. Y resulta que de golpe y porrazo dice, escala técnica en Santiago. Bueno, pues ese es el poder, lo de cambiar gobiernos y más. Escala Esa técnica. es la parte positiva. En la parte negativa, habla con todos mis enemigos. Y ahora no tengo enemigos. A mí en el año 2005 me dicen que tengo un cáncer. Yo soy católico practicante, aunque muy pecador. Es precisamente el problema que tengo con mi confesor. Porque yo tengo un confesor que es un jesuita, filólogo, premio extraordinario y demás. Y claro, le encuentras tus pecados y tu pecado casi reiterativo. Claro, cada vez menos, ¿verdad, Jesús? Y me dice, ¿pero tú te arrepientes? Y yo, pues la verdad es que no. Pues entonces no te puedo dar la solución. Digo, ¿y tú te arrepientes? Me dice, te recuerdo que el que se está confesando eres tú. Y así acabamos siempre. Y entonces, Dios, mi familia, el comportamiento de mi mujer y de mis 2 hijos es para ponerlo en un marco. Yo lo mejor que he hecho en mi vida, una de las cosas mejores, yo puse una clínica, la Clínica Centro en Madrid. En principio era una clínica traumatológica para ayudar al auténtico genio de la traumatología en Europa, que es el doctor Pedro Guillén, que ahora no lo hice como negocio, pero ahora es un próspero negocio, es una auténtica maravilla. Y Pedro Guillén me dijo, bueno, se encarga del tema, no era de oncología, era de hematología. Tú tienes que tener el hábitat, porque claro, aquel que tiene posibilidades económicas y no las tenía, por lo primero que piensa es largarse a Estados Unidos, cualquier cosa. No, aquí me busca un hematólogo que era una auténtica maravilla y que es el doctor Fernández Rañada, y yo tengo la fortuna, gracias a la constancia, yo me hago periodista porque estudiando en mi colegio Maravillas leo una revista que se llama Perseverancia, que todavía existe, y gracias a la perseverancia yo me hago periodista.
Y gracias a la constancia, yo estoy aquí. Porque a mí me dan 16 sesiones de quimio. La quimio es una maravilla porque se lleva todo lo malo, pero es un desastre porque se lleva todo lo bueno. Yo no podía ir desde el baño a la cama y eran 5 metros. Hoy 5 días a la semana corro cada día 15 kilómetros. Y para los que hacen algo de esto, a 5 y medio, 6. Porque para la edad que tengo más años que la Cibeles, es una marca prudente y buena. Gracias a la constancia. Conmigo han empezado mucha gente que ha luchado tanto como yo. Recuerdo ahora, por ejemplo, un supercampeón como era Paquito Fernández Ochoa, que desgraciadamente se han quedado en el camino. Por eso yo colaboro en todo esto, en adoctrinar en la medida de tus posibilidades la constancia, porque ha sido marca clara en mi trayectoria. Por eso decía que desde el año 2005 yo el vaso siempre lo veo medio lleno. Enemigos, los que hablan en el libro, muchos de los enemigos que han hablado y que cuentan cosas fortísimas de mí, que yo no digo que sean mentiras, que me parece que están un poco exageradas. Por ejemplo, dicen que yo por una exclusiva mataba. Yo he mantenido una lucha titánica, que nos hemos podido decir barbaridades con José Ramón de la Morena. Bueno, pues ahora, llegando a insultos, él me llamaba a mí todo menos bonito, y yo llegué a... Es verdad que tenía bastante ingenio en eso, pero coño, llamarle a un tío que era de Brunete, porque me miraba un poco torcido, el conde de Brunete tenía que ser un poco retorcido. Qué y hace tío. 2 años me llamó un día José Ramón. Qué tío. Y me dice, oye, quiero comer contigo. Dije, mañana mismo. Porque yo ya no tengo, para mí, no anida ni la revancha, ni nada de esto. Y precisamente me he invitado a ir a su programa, lo estoy pensando. Porque sería bonito, interesante a estos políticos que les estamos pagando una barbaridad, que no dan ni un golpe, que son incapaces de llegar a un consenso. Bueno, pues 2 tíos que se han dicho de todo, que son públicamente notables y conocidos, se olvidan de todo y se olvidan del pasado y miran al presente y al futuro. Veremos a ver, pero espero que sí. Por eso no he acabado todavía el libro porque llego a un sitio, me cabreo y lo cierro. Claro, es verdad. Yo soy lo que dibuja o apunta este libro, soy un hijo de puta. Y yo no he creído ser tan malo, pero luego analizas. ¿Y dice la verdad? Pues sí. Pues ajo y agua. Pero de verdad. Y entonces viene el otro descubrimiento. En este país, fíjate qué presidente sería hoy sin X, Felipe González. Pero en este país, Aznar no, porque el prepotente dictador nunca puede ser. Lo digo porque tiene que haber ideología del PP, de Aznar y de González, pero lo digo para los que dudan un poco de mí. Yo no tengo ninguna ideología política, yo solo conozco a las personas, o intento conocer a las personas. Yo era muy amigo de Mariano Rajoy. Fue comentarista mío de ciclismo. Y de eso sabía una barbaridad. Yo creo que es de lo único que sabe. Y yo hace un año que no hablo con Aznar, porque Aznar no puede mirarme a la cara. Aznar me ha mentido sistemáticamente, no una, sino 10 veces. No ha hecho absolutamente nada de lo que ha prometido. Y ha engañado a todos los españoles. Y en la materia que me ha ocupado a mí el deporte ha sido un auténtico desastre. Han prometido una ley de mecenazgo. ¿Dónde está? Han prometido una ley de patrocinio deportivo. ¿Dónde está?
Dicen que es que ha sido un gran periodista porque ha sido nuestra salvación económica. No ha sido nuestra salvación económica. La salvación económica hemos sido nosotros, habéis sido vosotros. Aquí España ha salido adelante gracias, única y exclusivamente, a los 1000 euristas que son los únicos que han pagado Hacienda. Las INCAP siguen sin pagar. Pagan. Las grandes fortunas siguen sin pagar. Aquí a los bancos, pero no a los bancos profesionales, sino a la banca dirigida por políticos, se les ha tenido que hacer un rescate de 80.000 millones. Y no han dado un crédito. Y Rajoy, que además ha pegado un cambio hasta físicamente, vosotros lo veis hablar, y parece Superman, que ha perdonado al mundo, va perdonando vidas. Eso, o sea, al otro, acordaros de la fotografía en El Mundo, que además llaman de presidencia para que la publique El Mundo, y la publica en primera página, y estaba con una botella de cerveza, era nada, en Estados Unidos, antes de la famosa foto de los tres. Y dices, bueno, ¿dónde conduce esta situación? Absolutamente. Yo ya he dejado de hablar con él, tengo alguna conversación con Soraya. Y dices, vamos a ver, luchas contra molinos de viento. Que por eso yo en el libro no me veía exactamente reflejado. Y al principio, yo tengo un íntimo amigo, Raúl del Pozo, y que yo creía que era el ideólogo del libro. Vicente me dice que no. Y que el otro día, además, discutí con él, porque me dice, no, escribe una cosa muy elogiosa, que era la mejor persona del mundo, que es una maravilla, pero luego me dice que me he hecho multimillonario con 20 palabrejas. Y es verdad que he ganado muchísimo dinero, porque en consecuencia he dado mucho dinero a ganar. Que además el dinero ha sido mi primer punto de discordia con la verdad. Yo era bastante amigo de Aznar. Un día me llama Aznar en el cumpleaños de Juan Abelló, que es un empresario muy forrado. Me dice, bueno, es que es muy complicado la política de este país. Y dice, fíjate, por ejemplo, yo soy presidente del gobierno, joder, y tú ganas 10 veces más que yo. Me dice, digo, estás equivocado. No gano 10 veces más que tú, gano 100. 100 veces más que tú. Porque yo lo produzco, y estoy en una empresa privada y lo produzco. Lo que no es de recibo es que el presidente del gobierno gane 80.000 euros. Porque tú presides una empresa que se llama España, que tiene 46 millones de habitantes. Y tú nombras a dedo el presidente de una gran empresa, como puede ser Iberdrola, como puede ser Telefónica, y ganan 1,5 millones de euros. Coño, el presidente del gobierno, ¿cómo puede ganar 80.000? Por eso, ¿qué significa? Que a política o van rarísimas excepciones aquellos que tienen una cuenta saneada y vienen a prestar una ayuda al país, o van los que no sirven para otra cosa, o los chorizos que vienen a poner a mano. Porque claro, ¿por qué eres concejal? ¿Por capacidad de servicio? No, porque este campo que es para vender, para sembrar patatas y vale 5, tú lo recalificas y vale 500. Por el camino hay algún distraído, intencionado. Con la moda esta del 3%, el 5%, yo el otro día le decía al hijo de uno de los empresarios que es el mayor ponedor del PP, yo le decía, es que vosotros estáis ayudando a la corrupción. Que no te equivoques. Una empresa como la nuestra necesita hacer obra pública. Y en la obra pública, si no pasas por caja, no haces un metro. Y te encuentras en esas situaciones patéticas. ¿Por qué somos un país de tercera división, siendo los españoles de Champions? La política. Los políticos son de tercera división.
un país donde la justicia no es independiente. La justicia es justa abajo. Para el chorizo que se lleva un bocata, o la señora que se queda con una tarjeta que le compra a su hijo unos pañales porque no tiene pañales y un biberón y la devuelve, no se gasta nada más a la cárcel. Y la familia Puyol paseándose. ¿Qué sucede? Que el Tribunal Constitucional está compuesto por las designaciones a dedo de los partidos políticos. La justicia es lenta y no justa. Y luego, los medios de comunicación no son independientes, pues estamos en un país de tercera división, clarísimamente. Y los políticos, en consecuencia, están en esa ruta y en esa controversia. Derivas sobre la facilidad, felicidad o infelicidad de ese régimen, de esa vivencia, de esos 4,5 millones de parados, de esa gente que con trabajo tiene dificultades para llegar a final de mes. No es que estemos dando aquí una clase de demagogia, es la pura realidad, que coincide con la publicación del libro. Hemos rescatado la figura de los abuelos, aquellos a los que con algún egoísmo o por necesidades habíamos metido en residencias. Y ha habido que sacarlos de las residencias para utilizar los 400 euros y para utilizar el abuelo o la abuela de babysitter por la tarde con los niños. En el siglo XXI. En un siglo donde la búsqueda desesperada de la sociedad va a ser cómo cubrir el ocio, el entretenimiento, el tiempo libre. ¿Por qué? Porque ahora desde un teléfono tú puedes hacer la compra, tú puedes dejar reservada tu pista de pádel, tú no vas a tener que ir a la oficina, te van a sobrar 3, 4, 5 horas. Ocio, entretenimiento, tiempo libre. Tendríamos que darle alternativas a esta situación. Pero ¿y qué alternativas vas a dar cuando tienes que pensar no en el ocio y en el tiempo libre como en el mundo civilizado, sino en cómo puedes llegar a final de mes? Y leer que cada día estamos mejor y que sobra del partido político rompe absolutamente todos los esquemas. Te presentan una situación que es ciertamente patética. En el libro yo intento, en la medida de lo posible, dar alguna de esas claves. Por eso, aunque a mí no me ha gustado completamente el libro, y una de las razones por las que colaboré con él fue, él, después de todo, me dice muy seriamente: pero te anticipo una cosa, el libro no va a ser una felación a García. Y hombre, menos mal, porque yo tampoco te habría elegido a ti para una felación. Y efectivamente, no es una felación. Los que han leído ya el libro y algunos de los compañeros que me han entrevistado esta tarde ven que hay una independencia, que hay una entereza, y la verdad es que debe de estar mejor de lo que yo pienso el libro, porque ahora que no se vende un libro, llevamos 40 días y esta es la tercera presentación del libro, estamos en la sexta edición. Yo creo que es más mérito de él que más mérito mío. Yo me quería haber quitado el medio,
y dejar el éxito al que ha escrito el libro. Pero él, como decía muy bien quien le conoce bastante mejor que yo, además de ser un gran periodista, es un tipo muy, muy, muy generoso y práctico. Porque yo sí me pregunto, vamos a ver, ¿qué coño hago aquí? Yo no soy el editor, yo no soy el escritor, yo de esto no me llevo un solo euro. Podría estar en casa, en Madrid, pasando muy bien, jugando al bus, o empezando a rezar ya por el fútbol sala que tenemos este viernes y domingo. Estoy aquí, no he parado un solo esto, me tienen preparado más un itinerario por agradecimiento. Porque si este libro al menos sirve para que tantos y tantos y tantos alumnos en la facultad avisten algo, descubran algo, puedan estar preparados, por eso yo creo que hemos cumplido con una misión ciertamente importante. Y en eso tiene mucho más que ver Vicente que yo. Y cuando le digo a Vicente, yo me quito del medio y el protagonismo para ti, que eres el autor. Y me dice, no, con sinceridad. Si yo voy a presentar el libro, van 10. Hoy veo que serían más. De familia y yo. Vale. Y si tú quieres, pues vienen 1000 o 500, es decir, 10 veces más. Había que recompensar su trabajo de 2 años. Aquí estoy yo, y encantado de estar en Valencia. Pero, es verdad, yo me he retirado hace 14 años. En circunstancias normales, un tío que lleva 14 años fuera de la órbita no existe. Y más en un país como este, que no respeta a nadie. Los franceses, para los franceses, Charles Aznavour sigue siendo Dios. Para los españoles, Rafael y Julio Iglesias son 2 gestorios que se repiten más que la cebolla o el ajo. A los presidentes los jubilamos, como decía antes, con 45 años, y yo ahora veo lo que no veía antes. Ahora me paro, miro y veo. Antes no me daba tiempo. Yo tenía 150 tíos repartidos por toda España, que además los 150 tíos, y aquí hay algunos de ellos, los periodistas somos una clase especial, pues todos nos creemos el ombligo del mundo. Hoy me contaban una anécdota que pasó ayer en Barcelona, con uno de los enviados especiales. En Valencia ganó, era toda alegría, y resulta que no dejaron venir a uno de los enviados especiales, porque el Valencia lo había vetado. ¿Cómo coño en el siglo XXI? Es verdad que lo que dice, hombre, el periodista era un poco talibán. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI exista el veto? Pues existe el veto. Le voy a contar una cosa sin que salga aquí. Es verdad, las 2 noticias con las que me he retirado sin dar, no las voy a dar hoy. Ni nunca. Si algún día tendrá que pasar mucho tiempo, escribo mis memorias, yo tendrá que pasar mucho tiempo, porque después tengo que superar a Vicente y no es fácil. Entonces, ese día las contaré. Pero que son 2 exclusivas, porque cuando tú hablas para tanta gente, tienes que tener un sentido de la responsabilidad. Y yo cuando me saco de la manga todas esas palabrejas, abrazafarolas, lametraserillos, chupóptero, correveidile, soplapitos, eso lo entiende un universitario y lo entiende uno de abajo. Porque ¿qué son soplapitos? A un árbitro humano. Pues el tío que a la primera de cambio sopla el pito. Un árbitro con criterio
hace sonar su silbato cuando tiene un soplapito. Es como lo de estos que va por la calle soplando el pito, el tonto del pueblo. Eso lo entiende todo el mundo. Por eso cuando decía que Raúl del Pozo dice, joder, este tío se ha hecho multimillonario con 20 palabrejas. Yo llamé a Raúl, que le quiero mucho, y le dijo, te has equivocado. Y le conté el chiste famoso de hace muchos años, del tío que va por la calle en un utilitario y el coche empieza a ratear hasta que se para. Y se para a la altura de una parada de autobús, con la casualidad que en el autobús hay un tío que es mecánico. Y la se acerca. ¿Qué ha pasado? Y se ha parado esto. ¿Usted entiende? Ni puta idea. Bueno, pues ábrame el capó. Le abre el capó, el mecánico. ¿Tienes un destornillador? Le dan un destornillador, hace así, arranque, joder, qué maravilla. Y el tío muy educado se baja y le dice, para cumplir el trámite al mecánico este, le debo algo. Y dice el otro, 5.000 pesetas. Y dice, coño, 5.000 pesetas por apretar un tornillo. No, mire usted, lo de apretar el tornillo gratis. Las 5.000 por saber qué tornillo es. Claro, no es como, no. Abrazafarolas se lo llaman al primero que pase, por otro. No, lo que pasa es que han tenido que ser 2 años de investigación para saber a quién con justicia era un abrazafarolas, era un correveidile o era un lamentacerillos. Esa es la diferencia. Y eso es lo que yo pretendo, quiero y llevo a inculcar a las nuevas generaciones. Esta es una bendita profesión, preciosa, pero tienes que tener rigor, tienes que tener credibilidad. Hoy yo he dejado de escuchar, yo he dejado de ver. Los programas deportivos se han convertido en un jajaja, jiji. La televisión empezó los programas del mundo rosa, luego los políticos y ahora los deportivos. Hay un programa de televisión que dice que tiene mucho éxito y es una mentira porque no llega a un 4% de ser, que es el Chiringuito, donde es un auténtico despropósito, es una vergüenza. Es el ejemplo de lo que no puede, de lo que no debe de ser un programa. El lunes una cosa es blanca, el martes negra y el miércoles ámbar. Y el jueves vuelven a empezar. Se inventan fichajes. Hay periodistas que son subdirectores o redactores jefes de periódicos de tirada nacional, que salen como el primero de los ultras con una bufanda de un equipo y utilizan hemos ganado. Periodismo es pluralidad. Periodista es independencia. ¿Qué pensáis vosotros cuando veis eso? ¿Qué sentís? ¿No os da vergüenza ajena? Pues es lo mismo cuando veis un político tolili. Estamos enraigados en eso. Por eso, lo que con buen criterio, el mérito no es mío, es suyo. Él ha traído para esta sociedad, para los veteranos, porque les recuerda tantas y tantas anécdotas. Y el libro descubre muchísimas cosas. García no tenía en todas las discotecas de Madrid un micrófono, porque si aparecía la figura del turno y allí se daba un revolcón con Maripuri. Tenía al portero de esa discoteca que cada vez que llamaba a García y decía, oye, que aquí está, basta. Tenía un porqué económico. Yo nunca he comprado para que alguien me descubriera una cosa de su administración. Hay anécdotas, claro, el libro, ahora que le han contado otro millón de anécdotas, podría hacer una segunda edición. Pero yo he tenido, por ejemplo, exclusivas de manera y forma sorprendente. Una de las grandes exclusivas mías fue que publiqué en rigurosa exclusiva, primero en la radio y después en la revista Interview, el contrato oficial de Diego Armando Maradona. ¿Y sabéis cómo? No me costó un euro. Vamos, entonces pesetas.
pilla cortito, vestido grueso, me quiso ver y dice, ¿a usted le interesa el contrato de Maradona? ¿Y a usted le interesa comer? Claro, igual. Entonces, me parece perfecto, si es de verdad. Aquí está. Dice, yo soy técnico del ministerio y trabajo en una sección transacciones invisibles al exterior. Joder, invisibles. Parece que hay una cosa de esas. Digo, ¿y qué quiere usted por el contrato? Dice, nada. Aquí hay gato encerrado. ¿Quiere atraerlo? ¿No quiere nada? Digo, entonces, ¿por qué me da mi contrato? Supongo que yo le tengo muy bien, que me escucha mucho y todo eso, pero no es lo suficiente. Dice, se lo voy a explicar aunque no se lo crea. Dice, yo soy madrileño. Trabajo en el Ministerio de Hacienda. Estoy casado con una catalana. Yo vivo en Madrid, ella en Barcelona. Y resulta que ahora que va a empezar San Isidro, en Madrid hay una cosa que se llama el batán, que es donde se guardan los toros de la corrida, pues me ha mandado al batán. ¿Qué tiene que ver eso con el contrato de Maradona? Dice, yo quiero joder a los catalanes. Porque me ha puesto los cuernos no con uno, sino con varios catalanes. A lo mejor te llevas muchos años buscando una exclusiva y no la consigues y esta aparece. Pero al margen, luego hay otras pues, más divertidas, bueno, que también se reflejan ahí. Pero para los que leáis el libro, primero, para los jóvenes tiene lecciones prácticas. Para los que leéis el libro, no miente. Pero yo no he sido ni he tenido el poder que dice el libro. Ejemplo, yo me he pasado 10 años con Pablito Pablete. Es verdad que Pablo no podía salir de su casa, porque había al lado un colegio de niños que miraba el chofer para ver cuándo podía salir, y cuando no estaba en el recreo salía, porque estaba en el recreo, se acercaban a la valla y Pablito Pablete. Los niños, eso ya me ha pasado con más de uno. El Sevilla tenía un presidente que era un importante abogado, uno de los más abogados de Madrid, señor Retamel. Y un buen día yo le utilizaba el diminutivo, porque había hecho bastantes cosas. Y un buen día viene, me dice, he dudado mucho en venir, no sé cómo lo vas a tomar, pero vengo de rodillas a pedirte un favor. Digo, bueno, dime, lo vi tan impresionado. Mira, yo le llamaba con su diminutivo, ¿no? Dice, yo hasta el día que has empezado a ir con esto, yo llegaba a los juzgados y desde la puerta, los de seguridad hasta arriba, Tom, tal, señor también, se saludaban, se ponían de pie, un señor. Lleva ya 10-12 días con esto, llego a la puerta y coño, se ríe de mí hasta el bebé. Llegué, por favor, ¿puedes no decirlo? Y le hice caso. Pero, igual que el capítulo de Maradona, quedaros con que yo no he tenido el poder. Pablo Porta, repito, tanto tiempo, Pablito Pablete, y seguía siendo presidente. No podía salir a la calle en determinados momentos, pero podía seguir siendo presidente. Porque yo había comentado la figura de Pablo, entonces se producía el abuso que se produce ahora. Pablo Porta, que era presidente de la Federación Española, vivía en Madrid 3 días, vivía en el Hotel Palace, que era el entonces más lujoso de Madrid, no le gustaba el desayuno del Palace,
Y al pobre chofer le hacía ir a una churrería famosa que hay en Madrid, que era San Ginés, a que le llevara churros al Palace. Y yo le decía a veces, Paco, ¿por qué no le llevas una bomba? En lugar de una porra, una bomba. Claro, pues ese Paco era el chofer. Cuando el día que Tola, que hacía un programa de televisión, si yo fuera presidente, me llama porque dice, mira, he querido que la televisión tiene que homenajear a la radio. Yo he pensado en Luis del Olmo para hacer el programa nacional, todo. María Esperanza Sánchez, que hacía un programa regional en la SER de Sevilla, y el tipo de Casa del Deporte, homenajear a la radio. Digo, déjame pensarlo, lo pienso y le digo, lo que está pasando ahora, hacer radio en la televisión un coñazo. Homenaje a la radio, yo voy a hacer nueva televisión, ¿cómo se hace? Entonces le digo a Tola, sí, pero con una condición. Yo hago el programa, ¿cuánto tiene que durar? 26 minutos. Ni se toca. Si no lo das, yo no me enfado. Hay censura, lo que quieras. Pero si lo das, no se toca en una coma. Adelante. Y entonces me fabrico, digo, estoy llamándole Pablo Pablito Pablete. Y le estoy diciendo a todos los españoles los desmanes que... Digo, hasta él tiene el chofer que le saca... Todo el mundo que tiene un perro, pues saca a hacer pis al perro. Bueno, este era tan perezoso Porta que el perro lo sacaba el chofer. Pero si estará bien aleccionado el perro, porque Porta era un tanto facha, vamos, muy escorado a la derecha. Digo, que cuando hace pis el perro, levanta la pata derecha. Yo diciendo eso, y la cámara de televisión filmando al perro. Y el pobre Paco, el chofer, con su uniforme de chofer, llevando al perro. El programa acabó batiendo todos los récords, no era muy difícil entonces batir todos los récords de audiencia, porque trabajábamos en la mejor televisión de España, no había otra. Era televisión española. Bueno, estamos quedando sin batería, así que toca despedir de momento. Si hay alguna cosa ya escribiremos después. El libro puede quedar con un signo de prepotencia, puede quedar con un poco el fondo de dominio total, de mal compañero. Bueno, tampoco es muy acertado que os diga lo que tenéis que hacer. Pensar que después del libro, lo que queráis, pero que hoy habéis estado aquí con alguien que ha trabajado mucho, que ha luchado mucho, que creo que ha sido un buen compañero, creo que ha sido un buen jefe, pero sobre todo, que ha sido, o lo ha intentado, una buena persona. Muchas gracias.